Colombia, con su geografía desafiante y cielos transitados, ha sido escenario de algunas de las tragedias aéreas más impactantes de América Latina. Historias que no solo quedaron marcadas en los informes de la aviación, sino también en la memoria colectiva de un país entero. Desde accidentes que paralizaron al mundo, hasta casos olvidados entre montañas, hoy reviviremos los momentos más oscuros y conmovedores de nuestra aviación. Prepárate para conocer los vuelos que jamás llegaron a su destino. Número 10. Vuelo 965 de American Airlines. Era un servicio regular que partía desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, con destino al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Colombia. El 20 de diciembre de 1995, el avión asignado a esta ruta, un Boeing 757-223, matrícula November 651 Alfa Alfa, se estrelló contra una montaña en las cercanías de Buga, Colombia, alrededor de las 9:40 p.m. La tragedia cobró la vida de 151 de los 155 pasajeros a bordo, así como de los 8 miembros de la tripulación. La aeronave accidentada tenía una antigüedad de 4 años y 4 meses. Había realizado su primer vuelo el 12 de agosto de 1989 y era el Boeing 757 número 390 construido. Estaba propulsado por 2 motores Rolls-Royce RB211. Posibles causas. Una navegación fuera de curso llevó al avión hacia una montaña, y aunque el GPWS alertó 12 segundos antes del impacto, la tripulación reaccionó tarde y olvidó retraer los frenos de velocidad durante un ascenso brusco que activó la alerta de pérdida, lo que impidió ganar suficiente altitud y causó la colisión con la cima tras rozar con los árboles. Número 9. El accidente del Boeing 707 de Tampa ocurrió el miércoles 14 de diciembre de 1983, cuando un avión perteneciente a la aerolínea Tampa Colombia se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, Colombia, con destino a Miami, Estados Unidos, donde sería sometido a labores de mantenimiento. En el siniestro fallecieron los 3 tripulantes a bordo, además de 22 personas en tierra, mientras que otras 15 resultaron heridas. La aeronave accidentada era un Boeing 707-373C, con número de serie 18707, apodada El Abuelo, que había realizado su primer vuelo el 26 de septiembre de 1963. La mañana del 14 de diciembre, a las 7:15 am, la aeronave estaba programada para realizar un vuelo de transporte hacia Miami. Sin embargo, durante el rodaje y el posterior intento de despegue, el motor número 4 falló al absorber hierba cortada acumulada en los márgenes entre la calle de rodaje y la pista. La tripulación decidió regresar a Medellín, donde los mecánicos evaluaron los daños y determinaron que el avión debía volar sin carga a Miami para su reparación. 8 horas más tarde, a las 3:30 p.m., la aeronave despegó nuevamente, esta vez con el motor averiado inactivo. Tras su primer intento de despegue fallido, durante el segundo intento el motor número 3 también falló. El piloto intentó entonces un aterrizaje de emergencia, pero perdió el control durante la maniobra. El avión se inclinó hacia la derecha, entró en picado y se estrelló contra una fábrica de tejidos ubicada al lado izquierdo del aeropuerto, en el barrio Diego Echavarría, Comuna 15, Guayabal, Medellín. Número 8. El accidente del Cessna 402 ocurrió a las 17:30 horas del 8 de enero de 2025. La aeronave siniestrada, un Cessna 402 perteneciente a la empresa Pacífica de Aviación, había despegado desde la ciudad de Jurado, en el departamento del Chocó, con destino al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, cumpliendo un vuelo de transporte de pasajeros. Como consecuencia del impacto fallecieron las 8 personas a bordo, 6 pasajeros, entre ellos 3 menores de edad, el piloto y el copiloto de la empresa operadora. La Aeronáutica Civil confirmó el siniestro, y el 10 de enero los restos de la aeronave y los cuerpos de las víctimas fueron hallados por la Fuerza Aérea Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación, entidad que había reportado inicialmente la desaparición de la avioneta tras el accidente. Número 7. El 11 de enero de 1995, el vuelo 256 de Intercontinental de Aviación, un McDonnell Douglas DC-9, tenía programado despegar a las 12:10 p.m. desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con destino a Cartagena y luego a San Andrés, pero sufrió un retraso por una falla técnica en el vuelo anterior y partió finalmente a las 6:45 p.m. A las 7:09 p.m., la aeronave alcanzó los 31.000 pies y durante la aproximación a Cartagena, el control de tráfico aéreo en Barranquilla autorizó el descenso a 14.000 pies, pidiendo notificación al pasar por 20.000 pies,
lo cual se reportó a las 7:33 p.m. El último contacto radial ocurrió cuando el vuelo fue autorizado a descender a 8.000 pies. A las 7:38 p.m., una aeronave cercana informó haber visto el avión descender rápidamente, seguido de una explosión. El DC-9 se estrelló en una zona pantanosa, cerca de María la Baja, a 56 kilómetros de Cartagena. Explotó al impactar, se partió en 3 partes, causando la muerte de 51 personas. La única sobreviviente fue Erika Delgado, una niña de 9 años que sufrió heridas leves. Número 6. El 9 de marzo de 2019, un Douglas DC-3 de la empresa Láser Aéreo despegó a las 6:13 am desde Taraira Bopés, con destino final el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, realizando un vuelo de transporte de pasajeros. A las 7:39 am, debido a malas condiciones meteorológicas, aterrizó en Miraflores, Guaviare, desde donde despegó nuevamente a las 8:34 am. Posteriormente, a las 9:14 am, aterrizó en el aeropuerto Jorge Enrique González de San José del Guaviare, donde 2 pasajeros más abordaron, elevando a 14 el total de personas a bordo. La aeronave despegó a las 9:55 am, rumbo a Villavicencio, y poco antes de llegar reportó fallas en los motores a la torre de control, solicitando aterrizar en un lugar cercano. A las 10:36 am, el avión perdió contacto y se precipitó en picado sobre una zona plana del sector de la finca La Bendición, en San Martín Meta. El impacto partió la aeronave en 2 y provocó un incendio, causando la muerte de las 14 personas a bordo. Número 5. El 27 de junio de 2016, un helicóptero MIL Mi-17 del Ejército Nacional de Colombia se estrelló en una zona montañosa rural del municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas, causando la muerte de las 17 personas a bordo. Un día antes del hallazgo de la aeronave, el helicóptero había sido declarado como accidentado y fue recuperado el 28 de junio. Inmediatamente se activaron protocolos de emergencia, el hospital de Mariquita, Tolima, entró en alerta y un equipo de 100 investigadores fue enviado al lugar del siniestro. La causa del accidente fue atribuida a las malas condiciones climáticas. Número 4. El 16 de agosto de 2010, el vuelo 8250 de la aerolínea colombiana Aires, operada por un Boeing 737-700 con matrícula Hotel Kilo 4682, despegó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, con destino al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés y Providencia, Colombia. Durante el aterrizaje, el avión enfrentó una fuerte tormenta eléctrica, tocó tierra metros antes de la pista, lo que provocó que la aeronave perdiera el control y se partiera en 3 partes, quedando detenida cerca de una de las cabeceras del aeropuerto. El saldo del accidente fue de 2 personas fallecidas y 114 heridas. Número 3. El 1 de mayo de 2023, una avioneta Cessna 206 de Avialine Charters despegó desde el aeropuerto de Araraquara, Colombia, con destino a San José del Guaviare. A las 7:34 am, el piloto reportó una falla en el motor mediante una llamada de socorro y poco después se perdió el contacto por radio. La aeronave se estrelló en la selva del departamento de Caquetá, con 7 personas a bordo. El piloto y el copiloto murieron en el impacto, mientras que 4 pasajeros sobrevivieron al accidente. Número 2. El 8 de julio de 2021, un Douglas DC-3 de la aerolínea colombiana Alianza, con 3 tripulantes a bordo, despegó de Villavicencio para realizar un vuelo de entrenamiento. Poco después del despegue, la aeronave se estrelló en una zona montañosa en la vereda Salinas, municipio de Restrepo, departamento del Meta. El avión estuvo desaparecido durante 36 horas, hasta que los equipos de rescate hallaron los restos en una zona de difícil acceso. El 11 de julio se confirmó la destrucción total de la aeronave y el fallecimiento de los 3 ocupantes. Número 1. El 28 de noviembre de 2016, una tragedia aérea sacudió al mundo entero. El vuelo La Mía 2933, que transportaba al club brasileño Chapecoense, se estrelló en las montañas de La Unión, Antioquia, cuando se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. En el avión viajaban 77 personas, incluyendo jugadores, cuerpo técnico, periodistas y tripulación. El club vivía el momento más importante de su historia, pero el sueño se convirtió en pesadilla cuando la aeronave se quedó sin combustible minutos antes de aterrizar. El impacto dejó 71 fallecidos, solo 6 personas sobrevivieron, entre ellas 3 futbolistas que más tarde se convertirían en símbolo de esperanza. La noticia conmocionó al planeta. El gesto del Atlético Nacional, que pidió que el título fuera otorgado al Chapecoense, dio la vuelta al mundo como ejemplo de solidaridad.
La investigación reveló que el accidente se debió a errores humanos y negligencia. Con esto concluimos este repaso por algunos de los accidentes aéreos más relevantes de Colombia, una recopilación basada en hechos verificados, enfocada en los detalles técnicos y operativos de cada caso. Si te interesa seguir explorando este tipo de contenido y más, suscríbete y nos vemos en el próximo video.